Buenas tardes, compañeras y compañeros. ¿Cómo les va? Moreno, al fin viernes, ya llegamos al viernes. ¿Cómo anda? Viernes 4 de junio y es el programa número 60 que seguimos haciendo desde nuestras casas. Junio ya empezó, es el mes 6 de 12 meses del año. Lo estamos transitando en un contexto de pandemia, entre otras cuestiones. Hola Pimpi, hola Bea, hola Pablo. Qué gusto tenerlos en el programa, como siempre. Saludamos a nuestros y a nuestras oyentes y un saludo especial a quienes transmiten nuestro programa. Radio Urbana de Comodoro Rivadavia, Radio Río FM 95.5 de Colón Entre Ríos y Radio City 103.5 de Granadero Baigorria. En la hora de Moreno hoy tenemos un programa analítico, propositivo y con pinceladas de historia. En su primera columna del programa de hoy, Guillermo Moreno abordará las distintas concepciones que hay alrededor del déficit fiscal y qué está aconteciendo con esto en nuestro país y qué habría que hacer al respecto. Escuchémoslo. Kitia, este es el programa número 60 que vamos a hacer en este estilo. Y me parece que van a venir varios más. Así que bueno, le agradezco mucho a usted, al equipo, a Fernando, que hoy cumpleaños, a la gente de la radio que nos hayan permitido en estos 60 programas, que son 60 semanas, seguir manteniendo el contacto con los compañeros. Mire, hay un debate entre los compañeros que tiene que ver con un poco más, un poco menos de déficit fiscal. Parecería ser que ahora el tema del déficit fiscal no tiene que ver con la racionalidad económica, sino que tiene que ver con que tenemos posiciones más progres o posiciones menos progres. Para el caso de la Argentina, esto no es así. Para el caso de la Argentina, esto no es así. El problema, y esto es lo que hay que vivenciarlo, tiene que ver con cómo pensamos que es el final de la película, no la foto del día de hoy. ¿Hay problema con el déficit el día de hoy? Y no, porque si usted lo tiene financiado, es que ejecutó el déficit. Insisto, el déficit no es el problema en sí. Si usted tiene déficit fiscal es que alguien se lo financió. Por lo tanto, ejecutó el gasto. Ejecutar el gasto significa que gastó la plata que tenía que gastar. No le alcanzó la que tenía, entonces alguien le financió el gasto. O un proveedor porque no le pagó la factura, o los trabajadores porque todavía no cobraron el sueldo y están trabajando porque se cobra mes vencido, no mes adelantado como el alquiler. O tomó el préstamo interno, alguien le prestó plata, que obviamente no la gasta él, sino la gasta el Estado, o alguien del mundo hizo lo mismo y no la gastaron allá, sino que le presta la plata para que usted la gaste acá. No hay más, no hay más. Había cuando usted vendía el patrimonio, pero eso ya se terminó, vendió las empresas públicas y ya está, vendió las joyas de la abuela. Y entonces mientras alguien le financie el exceso de gasto, vamos. Y entonces, ¿cuándo es el problema? Y el problema, como dije al principio, no es el déficit en sí, porque el déficit alguien se lo financió, es cuando usted no pueda gastar. ¿Cómo? Claro, llega un momento en que si a usted no le prestan de afuera, no le prestan de adentro, no le prestan los proveedores y los trabajadores no trabajan, ¿cómo hace?
En ese momento, usted deja de tener el déficit porque no puede gastar. Lo que pasa es que deja de tener el déficit involuntariamente. Usted quería gastar para tener déficit y no lo dejan. ¿Y cómo no te dejan? Y los proveedores te dejan de entregar mercadería. Los trabajadores no trabajan y así sucesivamente. Y entonces, y eso hay que preguntárselo al director del hospital, cuando los laboratorios te dejan de entregar remedios o insumos. Y entonces, y es que de eso estamos hablando, no estamos hablando en términos abstractos del déficit. Para algunos países el déficit puede ser una herramienta de incentivo de la demanda y para otros, como la Argentina, se transforman en un lío. Porque está claro que mantener el déficit te obliga a hacer brujería. Por ejemplo, con los encajes del Banco Central, que ahora se los pueden prestar al Estado. Claro, están rascando el fondo de la olla y al final se impone la realidad. Y entonces no vas a tener déficit porque no vas a tener manera de hacer el gasto. Bueno, pero el Estado siempre puede hacer alguna triquiñuela, sí, claro, a eso llamamos brujería. Pero a la larga te vas deteriorando, que es lo que le pasa a Alberto Fernández y le pasó a Macri. Y entonces ¿qué hacer lo que hicimos en la década ganada? ¿O usted piensa que Duhalde, Kirchner, el primer gobierno de Cristina, gastaban menos de lo que recaudaban porque eran avaros? ¿Pero qué les pasa a algunos compañeros? ¿Y qué les pasa a algunos profesionales de la disciplina? Pero ¿cómo no van a entender algo tan sencillo? Si es simplemente tener la experiencia de haber administrado un hogar o haber administrado un negocio. ¿Cuánto tiempo puede usted gastar más de lo que le ingresa? ¿Cuánto tiempo en una familia, en un negocio o en un país si no tiene financiamiento y el dinero que imprime ese Estado es rechazado por su pueblo? ¿Y cómo sabe que es rechazado? Y porque lo gastan inmediatamente y lo gastan en bienes, en servicio o compran dólares. Ya pasó. 2 veces pasó Guiti en la Argentina, con Alfonsín y con Menem. Y estuvimos a punto de que pasara nuevamente en el año 91. Antes pasó en el año 89. Junio del 89, diciembre del 89, enero, febrero, marzo del 91. No, pero eso fue hace mucho. Ahí está la experiencia grabada con fuego en nuestra piel. No, pero algunos no la vieron, claro, gracias a Dios. Pero eso no significa que no queda en la memoria colectiva. ¿Cuánto tiempo le van a poder dar a la maquinita? ¿Cuánto tiempo? Bueno, ahí es entonces donde se terminó todo. ¿Y qué significa todo? Y que no podés hacer el gasto. ¿Y qué es el gasto? Desde comprar los remedios, el combustible, pagar los sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, 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 algo tan simple que no lo entiendan. ¿Y cómo lo entendieron Duhalde, Kirchner, primer gobierno de Cristina? Y porque era de sentido común. ¿Y qué pasó entonces que dejamos de hacerlo? Y bueno, ese fue el debate al interior del gobierno. Ese fue un debate al interior del gobierno. Y ganaron los que piensan que se puede vivir tirando manteca al techo. No, presidenta, no se aflija. Esos que dicen del déficit fiscal son fiscalistas, son ajustadores. Usted siga dándole. Total, no pasa nada. No, presidenta. Pero no, tranquilo. Usted dele que no pasa nada. ¿Cómo va a comparar un país con un negocio? De ninguna manera. Los países pueden emitir moneda.
pasa nada, usted dele. La única restricción que tenemos es que nos quedemos sin papel o sin tinta, o que las máquinas no funcionen. Mientras eso esté, usted dele. Beatriz Paglieri, en su recorrido por las políticas implementadas por Guillermo Moreno durante la década ganada, se va a referir a algunas de las características de la gestión de Guillermo en la Secretaría de Comercio y va a profundizar en la ley de abastecimiento y su aplicación en ese entonces durante el conflicto con la carne. Tema, por supuesto, muy candente hoy. Hoy, 4 de junio de este año que transcurrimos, del 2021, otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno, hora en la que continuaremos construyendo memoria. En esta oportunidad con relación a las políticas aplicadas por el licenciado Mario Guillermo Moreno en el gobierno peronista, ejerciendo el cargo de secretario de Comercio Interior. Hoy vamos a detenernos y poner en valor la recuperación de la aplicación de la ley de abastecimiento y de la Secretaría de Comercio como institución del Estado Nacional con responsabilidades fundamentales en defensa del interés general en el marco de un modelo peronista, siempre caracterizado por la inclusión. Moreno manifestó en su libro que sabía que se iniciaba una tarea que requería dedicación y además ser invulnerable a todo tipo de presiones. Repito, dedicación y ser invulnerable a todo tipo de presiones. Sobre la dedicación, fue de público conocimiento que Moreno iniciaba su jornada durante los primeros meses a las 5 de la mañana. Él con su equipo de colaboradores. Y muchos podemos dar fe que finalizaba su jornada a altas horas de la noche. Y esa dedicación determinó que las rutinas del edificio de Diagonal Sur, sede de la Secretaría, también debiera cambiar sus hábitos. Claro, el presidente en ejercicio, Néstor Kirchner, también iniciaba su jornada bien temprano. Por ello, el intendente del edificio, ante tal evidencia, le dijo a Moreno: dígale al señor presidente que este edificio va a estar abierto en adelante todos los días, invariablemente a partir de las 5. Los medios hicieron eco, puesto que muchos empresarios también debieron tomar nota de estas nuevas rutinas. Por ejemplo, ámbito financiero del 26 de abril del 2006, es decir, a pocos días de haber asumido Moreno, tituló Los llamados de Moreno. Y a modo de entrevista con el entonces presidente de la Unión Industrial Argentina, armó el siguiente diálogo. ¿Es cierto que Guillermo Moreno llama a la mañana bien temprano y dice: no aumentes un centavo tu producto antes de avisarme? Sí, a mí no me llama, pero a los otros sí. A casi todos los llama tempranito. Entonces, sobre dedicación e inteligencia práctica no hay dudas que son parte del ADN de Guillermo Moreno, pero es bueno recordarlo. Relata Moreno en su libro: el miércoles 12 de abril de 2006 teníamos por delante el fin de semana largo de Pascuas. Recalamos en la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía, denominación que continuó hasta que finalmente, como lo había prometido el presidente, pasó a llamarse Secretaría de Comercio Interior. Y Moreno enmarca, pone en contexto, y dice: el doctor Roberto Lavagna había entregado el mando del Ministerio de Economía en noviembre de 2005, es decir, unos 6 meses antes, con una inflación del 12,3%. Y nosotros asumíamos con un propósito de bajarla durante el mismo año 2006. Y además, una propuesta para combatirla, la llamada política de administración del comercio interior. La administración del comercio, tanto interior como exterior, será la marca registrada en la memoria con relación a la destacada gestión de Moreno a lo largo de los 7 años, 7 meses y algún día
entre el 20 de abril del 2006 hasta el 4 de diciembre del 2013, que ejerció dicha función formalmente. Muy bien, como todos sabemos, de la capacidad de Moreno no hay duda, y también de la escribana Marta Cascale, una pareja peronista, juntas a la par, mucho más que dos. Juntos a la par, dice Moreno. Mudanza de por medio, y en el fin de largo, comenzó la elaboración de un dictamen para determinar, es decir, comenzó Marta Cascales la elaboración de un dictamen para determinar si la ley de abastecimiento estaba o no vigente. Se hacía necesario, a partir que Moreno había advertido, que los responsables delegados del organismo que había que recrear tenían el preconcepto de una supuesta derogación de la ley. Memoricemos que la Secretaría de Comercio había sido disuelta por el ministro Cavallo en el 94. En ese marco que dio Moreno, Marta estudió la ley, a partir de lo cual tenía claro que la ley de abastecimiento estaba vigente desde el año 1974 y que no se había aplicado hasta el momento. Si no se había aplicado, era por decisión, oportunidad, mérito y o conveniencia del funcionario responsable. Le hace que Cavallo suspendió la aplicación de la ley y bajó el rango de importancia del organismo responsable de la defensa del mercado interno. También vació la inteligencia acumulada durante años, fundamentalmente en la construcción y análisis de costos. Y diseñó el organismo dentro de una Secretaría de Comercio e Inversiones formateada bajo los dictados del Consenso de Washington y la Organización Mundial de Comercio recién creada. En una supuesta defensa de la competencia desleal, creando la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Comisión Nacional de Comercio Exterior. Por ello, consideramos que es importante poner en valor la clara decisión expuesta por Moreno ante el presidente Néstor Kirchner de volver a generar la institución con un instrumento fundamental como es la Ley de Abastecimiento del gobierno de Perón de 1974. Por ello, la primera medida de Moreno frente al conflicto de la carne estuvo sustentada normativamente en el marco de la Ley de Abastecimiento. Recorramos la historia de esta ley. La Ley de Abastecimiento es una ley sancionada por el Congreso de la Nación Argentina el 20 de junio de 1974, que regula la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios que satisfaga directa o indirectamente necesidades comunes o corrientes de la población, así como las penalidades para los infractores. Las facultades otorgadas por la Ley de Abastecimiento fueron suspendidas por el DNU 2284 de 1991. Recordemos que ese DNU fue el famoso que fue denominado de desregulación económica y que además debe analizarse en el marco de la reciente vigencia de la Ley de Convertibilidad, del 1 a 1. Pero si bien estas leyes fueron del mismo año y del mismo gobierno, ese mismo presidente, por decreto de necesidad y urgencia, el número 722 del año 99, restablece el ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 20.680 y sus modificatorias. Conclusión. Tal como surgió del dictamen de la escribana Carjales, Moreno estaba habilitado para aplicar la ley. Ya analizamos que la primera gestión de Moreno fue resolver el conflicto de la carne, ya que el cierre de las exportaciones, determinado por la ministra Micheli, deterioraba tanto la entrada de divisas como al propio sector. Y sin duda, la mesa de los argentinos. Para resolverlo,
Abrió las exportaciones de carnes caracterizadas por las piezas de los cuartos traseros y aplicó la ley de abastecimiento que fijaba el precio de venta en el mercado interno de los cortes populares en las carnicerías. Moreno, en defensa del modelo para una década ganada, recuperó la institución y sus herramientas para asegurar el abastecimiento de bienes y servicios, como dicta la ley, que directa o indirectamente satisfagan las necesidades de la población. Dijo Moreno bajo el título Decisiones urticantes pero necesarias. A nuestra gente le asistía el derecho de comer a precios justos y razonables, y a nuestros productores el de recibir incentivos económicos para estimular el aumento de la producción y la mejora de la calidad, y a la vez abrir las exportaciones para no perder nuestros mercados tradicionales. Es decir, debíamos encontrar la manera de considerar a todos. Un modelo con todos adentro, que aunque era decisión política urticante, la complejidad del tema ameritaba la aplicación de esta herramienta, la cual aumentaba considerablemente la potencia regulatoria de la Secretaría y aceleraba los tiempos que necesitábamos. Con la ley en vigencia, la Secretaría estaba en condiciones de dictaminar la resolución. Solo debía utilizarse lo justo e indispensable. Y se logró lo justo y necesario para lograr la armonía entre el interés general y en particular de los consumidores y los productores. En su columna de hoy, Pablo Chalío analiza el tema de las vacunas, su producción, su comercialización, tanto en el contexto mundial como en el local, y realiza una propuesta concreta sobre este tema. También va a tratar esta crisis económica sin fin. Buenas tardes, Gitia, Guillermo, Pimpi, Beatriz. La saludo, espero que estén bien, así como todos aquellos que nos están escuchando. Y bueno, estamos de nuevo en el ojo de la tormenta con la pandemia, las vacunas. Y de nuevo, con el tema de las vacunas, vemos que lo que se está haciendo y lo que se declara está como rozando el verdadero problema. Veamos. En la semana hubo una nota de opinión realmente muy importante firmada por los mandamases, vamos a llamar así, directores gerentes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio. Realmente 4 organizaciones internacionales de un poder importantísimo. Bueno, en sustancia, ¿qué opinaban allí? Bueno, hablaban de la necesidad de un fondo de 50.000 millones de dólares a ser distribuido sobre todo en los países pobres, de medianos ingresos, para enfrentar la compra de las vacunas y todo lo que significa respecto a la pandemia. Realmente un objetivo muy ponderable y muy interesante la iniciativa. Pero también decían que habría que buscar, en forma marginal lo decían, modos de que la vacuna pudiera ser producida en distintos lugares del mundo. Y bueno, muy ponderable los 50.000 millones de dólares, pero realmente entiendo que, de nuevo, se está evitando un enfoque preciso sobre las soluciones a este tema. En nuestro país, el presidente anunció, en realidad se anunció por otras vías, que las pruebas que realizó el laboratorio Richmond en Argentina sobre el Sputnik 5
dieron buenos resultados, de tal manera que a partir de ahora puede empezar la producción masiva de esta vacuna. En principio, parecería que se van a anunciar esta producción masiva eh, tanto en una reunión del presidente, virtual obviamente, el presidente con el presidente ruso Putin. Sin ninguna duda es un anuncio ponderable, demuestra la capacidad de los técnicos argentinos, de los científicos argentinos para encarar este tipo de problemas, y es algo que realmente debe caraturarse como muy positivo. Pero lo mismo que dijimos respecto a la declaración de esos 4 organismos internacionales, hay que decirlo con respecto a este anuncio. Es muy interesante, muy ponderable, pero de nuevo no enfrenta lo que es la verdadera solución al problema. Y la verdadera solución al problema está en atacar una cláusula de las leyes de patente que viene a ser como el corazón de las leyes de patente puestas en vigencia luego de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Esta cláusula es muy simple. Las leyes de patente no son muy simples, tienen muchas cláusulas y demás, pero el corazón es la que establece la exclusividad. En términos llanos, sería el único que tiene derecho a producir y comercializar el producto patentado, en este caso las vacunas, es el titular de la patente. Es lo que llamamos la cláusula de exclusividad. Y esto inaugura un monopolio. A muchos no les gusta y tratan de discutirlo, pero es así, no cabe ninguna otra consideración. Una ley, un derecho de exclusividad es un derecho al monopolio. Y el monopolio funciona en base a la escasez. No es que el laboratorio que lo produce, si alguien le pregunta, ¿ustedes están produciendo en forma óptima? Van a decir sí. Pero en forma óptima para un monopolio es una situación en la cual provocan la escasez del producto. Y lo que está sufriendo el mundo hoy es la escasez del producto. Es una falta de oferta. Y puede haber muchos préstamos y puede haber algunos anuncios como hizo el presidente. Eso no va a solucionar el problema principal. Y el problema principal es atacar esta cláusula. Es generar en el mundo, en la comunidad internacional, y la Argentina debería participar activamente allí, que en este caso se reemplace esa derecho a exclusividad por una cláusula que diga: todo laboratorio, empresa farmacéutica que esté en voluntad y en capacidad para producir la vacuna puede producirlo, pagándole una regalía al titular de la patente. Es la única manera de eliminar la escasez. Vuelvo a repetirlo, la escasez no es, bueno, sí, es producto de que recién ahora empezó la producción, pero se va a mantener porque la escasez es la lógica del monopolio. Entonces, tenemos que volver a decir, bienvenidos los préstamos que dicen aquellas grandes instituciones internacionales, que algún laboratorio nacional, 1, 2 o 3, se dedican a producir bajo licencia. Esto no es la solución. La solución es atacar la cláusula de exclusividad y reemplazarla por una cláusula que permita a todos los laboratorios en el mundo a producir y comercializar la vacuna, pagándole una regalía al titular de la patente. Y mientras tanto, la economía argentina sigue mostrando una crisis muy profunda. Y ahora agravada por el hecho de que realmente no se entiende muy bien cuál es la dirección de la política económica, que está tironeada por varios lados. Realmente llama la atención
una gran discusión que hay entre colegas, economistas muy distinguidos, sobre cuánto va a crecer el Producto Bruto este año. La discusión es si va a crecer un 5,5, un 6 o un 6,5. ¿No les parece que sería hora de que empecemos a discutir cómo vamos a crecer? ¿Cuándo vamos a tener un plan de desarrollo que ponga al máximo las capacidades argentinas, que genere eso que se necesita tanto, un estado de ánimo en toda la población para tirar todos en conjunto? Pues bien, ni el gobierno ni la principal oposición están haciendo esto. Se sigue viviendo en el desánimo y discutiendo estas cosas que serán muy interesantes a nivel académico. Si vamos a crecer al 5,5, al 6, después de haber perdido más de 10 puntos el año pasado y de tener una recesión que ya llega a 3 años. Este es un llamamiento. Es absolutamente imperioso que el país retome las sendas de un crecimiento vigoroso del desarrollo. La compañera Pimpi Colombo, en su columna de hoy, retoma nuestras propuestas de gobierno, o parte de ellas, por cierto, la necesidad de coordinar las políticas públicas y sociales, y profundiza especialmente en el tema de las personas con discapacidad que había dejado planteado en el programa anterior. Escuchémosla. Hola Adriana, feliz cumple Fernando, compañero, nuestro productor. Hola Beatriz, Pablo, ¿qué tal Guillermo? Días intensos en los medios y en las redes, estás haciendo capote. Mi agradecimiento, como siempre, a quienes hacen posible que este programa se emita y a quienes lo escuchan, lo discuten, lo difunden. Aquí estamos otro viernes, a distancia física, pero cada vez más próximos en el proyecto político que se perfila para que en estas elecciones nadie tenga la obligación de elegir entre Guatemala y Guatepeor. Ustedes sabrán quién es cada uno. Nosotros, nuestro pueblo, se merece un gran Guatemejor. Y lo digo hoy, 4 de junio, a 75 años de que el fundador de este enorme y universal movimiento que es el justicialismo, el general Perón, se hiciera cargo del gobierno después de la extraordinaria elección del 24 de febrero de 1946, en el que destrozó a la Unión Democrática, que de izquierda a derecha, oligarca, Partido Comunista, todos se juntaron para enfrentar al pueblo. Qué curiosa la facilidad de los cipayos para usar palabras que tienen connotación positiva, como puede ser la palabra democracia, para realizar, convalidar y ser cómplices de las opciones más negativas. Bueno, milagros de la comunicación. El otro día, el viernes pasado, comenté que nuestro proyecto presidencial, es decir, el que encabezaron Moreno y Chayú, nosotros teníamos en claro que la organización del gabinete tenía que tener 2 grandes pilares. Un concepto distinto en esto de que el gobierno es esclavo de un pueblo libre. Los 2 pilares debían ser el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Comunidad. He tenido durante la semana preguntas respecto de esta novedad de un Ministerio de Comunidad. Decididamente, la idea que orienta esta propuesta es privilegiar que las políticas de gobierno van a poner su centro en las personas, su familia, la comunidad de la que son parte. No vamos a tener la educación, la salud, la previsión y seguridad social, cada uno por su lado, haciendo como puede. Entonces, quise retomar esa mirada que tuvimos de integrar, de pensar el gobierno integrando las políticas como está integrada nuestra comunidad y mirar un poco críticamente lo que ocurre con nuestros 2 oficialismos acá en Capital, el oficialismo de Alberto Fernández y el de Rodríguez Larreta, con relación a un tema que toca de cerca a muchísimas de nuestras familias, a muchísimas, y es el tema de la discapacidad, de los derechos, de las políticas, de la realidad que viven. Todos sabemos, todos hemos visto cómo
cuando hay personas que tienen alguna discapacidad, lejos de las palabras que están en las convenciones internacionales, en las leyes que las aprueban, en las disposiciones, lejos de todo eso, en la realidad las personas con discapacidad tienen que remontar cada día, atravesar la cordillera de discriminaciones, de ignorancia, de olvido, de descuido. Si ustedes piensan, la Argentina incorporó las convenciones internacionales en su Constitución del 94, las incorporó en su legislación específica. Entonces, nuestro texto normativo dice que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencia y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Nuestras convenciones dicen que se reconoce el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de las comunidades, y que la promoción de su plena participación va a dar como resultado un mayor sentido de pertenencia y va a dar como resultado también avances significativos en el desarrollo del país en todo sentido, en la erradicación de la pobreza. Nuestra convención también dice que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherente del ser humano. La convención también dice que hay una gran diversidad en la expresión personas con discapacidad, una gran diversidad. Y si ustedes piensan y miran un poco a su alrededor y a sí mismos, se van a dar cuenta. Muchas veces yo pienso que las personas tenemos discapacidades en distintos aspectos, capacidades limitadas en distintos aspectos. Algunas están marcadas y no están asumidas socialmente. Otras están más aceptadas, pero la verdad es que hay una diversidad tan grande en la temática de la discapacidad que requiere sobre todo una mirada justicialista, una mirada humana, una mirada de amor. La Convención sigue diciendo que las personas con discapacidad encuentran todavía barreras para participar en igualdad de condiciones. Y que me digan, hay legislación para lo que se llama la accesibilidad para las personas con discapacidad. Y hay una accesibilidad que parece bastante obvia, es la accesibilidad física. Cuando uno piensa que las nuevas disposiciones de construcción requieren que donde va a haber ascensores tienen que tener el tamaño para que pueda entrar una silla de ruedas, que en las calles tiene que haber rampas en las esquinas para que las personas que se desplazan en silla de ruedas o tienen dificultad de movilidad puedan transitar. Ahora, cuando esas normas se ponen en práctica, te encontrás con cada cosa, rampas que tienen una inclinación que, escúchame, si la silla de ruedas entra por ahí, puede llegar a la calle a la velocidad de auto de carrera, o rampas que se han hecho de manera que prácticamente están interrumpidas por un árbol preexistente en ese lugar. Por no decir los incumplimientos, que de eso también debemos ocuparnos en esta construcción de comunidad, de comprender la diferencia entre una pequeña infracción que no perjudica y una infracción que deja a alguien por fuera de su posibilidad de ejercer su circulación, como por ejemplo estacionar el auto donde está una rampa, solo por poner un ejemplo, porque ejemplos del incumplimiento y la vulneración de esto los tenemos a montones, los tenemos en nuestra vida cotidiana, cuando cada vez que vas a hacer un trámite acompañar a una persona que tiene una discapacidad, pero tiene una discapacidad, está en una silla de ruedas, no es que es una persona que no pueda entender, hablar o participar, y sin embargo la atención siempre se concentra en la persona que la acompaña y no en la persona que tiene la discapacidad. Pero eso es una cosa permanente, la vivimos nosotros cuando
allá por el año 2005, 2006, 2007, hacíamos desde el Consejo de la Mujer, teníamos un espacio llamado Mujer y Discapacidad o Género y Discapacidad, donde estábamos integrados con el Ministerio de Trabajo, con el INAP, con compañeras que participan de organizaciones, con el propio Consejo de la Mujer, y capaz que me estoy olvidando de alguien. Y teníamos un espacio, bueno, el Consejo Coordinador de Política, y teníamos un espacio de sensibilización sobre la temática de discapacidad, y nuestras compañeras viajaban, recorrían las provincias, y en esos equipos de formación había compañeras que tenían alguna discapacidad, o sea, una experiencia personal, y otras que eran profesionales o técnicas que formaban parte de ese equipo. Y la verdad es que los obstáculos que encontrábamos nosotras mismas en ese espacio que teníamos de promoción de derechos entre las personas que tienen discapacidad y el resto, son algunos tan pequeños, tan del cada día, que solamente requerirían mirar de otra manera. Pero por supuesto, como todas las cosas, la manera en que vos vas a hacer una transformación importante en tu comunidad tiene que encabezarse por quien la lidera, tienen que ser los gobiernos los que generan las políticas. Por ejemplo, la comunidad de personas con discapacidad, que están muy organizadas, que son muy luchadores, están demandando que el gobierno incorpore a las personas con discapacidad como parte de las personas que deben ser integradas primariamente en el proceso de vacunación. Bueno, todo eso cuesta un Perú. La ley que establece que debe haber un porcentaje destinado a la incorporación laboral de personas con discapacidad en el Estado, ese es un porcentaje del 4%, ni siquiera se cumple. Prácticamente ningún organismo del Estado, nacional, provincial, lo cumple. La legislación que establece que en los edificios públicos, digan que ahora con esto de la cuarentena eterna centenaria que tenemos, se disimula, pero cuando funcionan los organismos y los edificios públicos, cuesta un Perú que se facilite que esos kioscos que funcionan ahí, que proveen un servicio de alimentos y demás, las personas que trabajan en ese edificio, sean atendidos y otorgados a personas con discapacidad. Hay centenares de personas con discapacidad inscritas en el Ministerio de Trabajo, en la Dirección de Promoción del Empleo de Personas con Discapacidad, que no logran acceder porque es burocrático, porque se da vuelta, por millones de trabas que son impensables. ¿Y qué decir de que en los 5 últimos años que estuvimos trabajando en el Senado para que se elimine la incompatibilidad que existe por ley para que una persona que cobra una pensión por discapacidad sea erradicada? ¿De qué manera se concibe un país, un proyecto de nación, cuando se le impide a una persona porque cobra una pensión por discapacidad, porque tiene una discapacidad, pero no es que tiene una inhabilidad para hacer un trabajo? Puede hacer un montón de trabajo, y la dignidad que le otorga el trabajo, la autonomía, la posibilidad y además la integración que implica para nuestra comunidad. Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a los derechos, como dice la Convención, que es ley en la Argentina, requiere tanta actitud como requiere construir una patria con justicia social. Y ese es, desde principio y valores, como siempre, nuestro compromiso. Feliz cumpleaños, Fernando, y feliz celebración de los 75 años del primer gobierno peronista. Y esperemos que en el 23 vayamos a tener otra vez un gobierno peronista. ¡Viva la patria! Y un abrazo a todos los compañeros. En su columna de cierre, Guillermo Moreno enmarca lo analizado en la columna anterior en la ausencia de un plan y cómo esto se expresa en el tema concreto de la carne. Guillermo Moreno finalmente va a proponer qué hacer para garantizar la mesa de los argentinos y argentinas al mismo tiempo que las exportaciones. Nosotros decíamos en el bloque anterior, y bueno,
Dele nomás que no pasa nada, dele, siga gastando por encima de su ingreso total. Y así siguió Macri, con la diferencia que este tenía un colchón para endeudarse afuera, que fue lo que hizo. Y cuando se terminó el préstamo privado, que eran los fondos de inversión, vino el préstamo de lo, entre comillas, público, multilateral, que es el Fondo Monetario. Y así siguió y así pasó su gobierno y así estamos como estamos ahora, con Alberto en la misma situación. Lo que pasa es que ya tiene cortado el tema afuera y adentro rascando la olla. Pero siguen en la misma. No, pero escúcheme, bajaron el gasto en los jubilados, en los pensionados, en la asignación. En 2 meses, abril y marzo, le sacaron 220.000 millones de pesos a los jubilados, a los pensionados, etcétera, del bolsillo. Y entonces la economía está como está. No, pero ¿y cómo está? Y ahora ya dicen que en realidad por la pandemia y esta nueva semana de cuarentena no va a haber esto, no va a haber aquello, y entonces, Guitia, pasa lo que pasa porque no hicieron un plan y no explicaron, plan económico, no explicaron qué es lo que tenía que hacer el aparato productivo. El plan es el diálogo entre lo público y lo privado, y le decís a lo privado el camino que vamos a transitar. ¿Cómo no va a haber plan? Pero ¿cómo va a estar adivinando el sector privado lo que va a hacer el gobierno todo el tiempo? Pero ¿cómo va a estar adivinando? Mire, parte de eso es lo que pasó con la carne, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, y al final cerraron las exportaciones. Mire, el problema es que usted debe plata en dólares, entonces eso de cerrar las exportaciones, bueno, pero si no la gente no come. Y sí, por eso, pero lo saben desde hace mucho tiempo. El primer artículo sobre este tema lo escribimos en el año 18. 2018, hace 3 años. No es que hay que salir. Hace muchos años que se sabe que los chinos están comiendo la que se comía nuestro pueblo, los sectores más humildes, que la vaca buena. Y entonces no planificaron nada. ¿Y qué habría que haber hecho? Y después de ordenar la macroeconomía, lo que hay que hacer es declarar a la ganadería de un sector de interés, porque no hay otra alternativa que aumentar la producción. Hay que poner la carne en la mesa de los argentinos, hay que poner el asado, no hay duda. Hay que ponerla, hay que ponerla. Tienen que volver a comer asado una vez por semana, no hay alternativa. Hay que comer pastel de papa, no hay alternativa. Hay que comer milanesa, no hay alternativa. Hay que comer un guiso de carne, no hay alternativa. Son los 12 cortes de los cuartos delanteros. Pero a su vez hay que exportar. Y entonces hay que incentivar la producción. Pero en la zona donde se hacía ganadería, ahora crece el maíz, crece la soja, crece. Sí, claro, los cereales y oleaginosas son una externalidad positiva. Da más rendimiento, ganan más plata, está perfecto, hay más producción. Y entonces el ganado se expandió. Y ahora hay ganado en Formosa. ¿Y cuál es el problema? Si hay el pasto para esas zonas. Se trajo de África. Y entonces podemos expandir la frontera pecuaria. Y entonces, pero hay que generar el negocio para que así sea. Ah, pero no es lo mismo tener las vaquitas acá que tenerlas en Formosa. Claro, la diferencia es la logística. Y ahí entra el precio de la energía. Y entonces el equilibrio macroeconómico y un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción. ¿Y eso quién lo va a hacer? Y solo un gobierno peronista. Y lo van a entender los ganaderos, lo están entendiendo. Y lo están entendiendo en la zona núcleo y lo están entendiendo. Y lo están entendiendo los grupos económicos y las grandes empresas y lo están entendiendo. Y lo están entendiendo las pymes y lo están entendiendo. Y lo entienden los trabajadores, siempre lo entendieron los trabajadores, porque los intereses permanentes de la patria están los trabajadores organizados, así enseñó Perón. Por más que alguno piense que son los cuadros políticos administrando el Estado. No, Guitia. Es el movimiento obrero organizado,
el que defiende los intereses permanentes de la patria. Y como los intereses permanentes de la patria siempre estuvieron en el trabajo y la producción, los primeros que lo entendieron siempre fueron los trabajadores, por eso es la columna vertebral de nuestro movimiento. Y entonces hay que organizarse para ganar las elecciones, tanto las PASO como en noviembre. Porque hay que ganarle a Cambiemos y hay que ganarle al Frente de Todos. Y entonces el Frente de Todos y los peronistas del Frente de Todos a votar peronismo. Y los peronistas que votan en Cambiemos a votar peronismo. Moreno, pero si los peronistas votamos peronismo, los peronistas del Frente de Todos votan peronismo, y los peronistas, poquitos que votan a Cambiemos, votan peronismo, los peronistas vamos a sacar más del 45% de votos. Ahí damos vuelta a la página. El peronismo tiene que hacer una extraordinaria elección en la provincia de Buenos Aires. Y le va a ganar a Cambiemos, el Frente de Todos pasará a la intrascendencia y damos vuelta a la página. Buen fin de semana, Guitia, y feliz cumple, Fer. Moreno, muy esclarecedora su mirada sobre el déficit fiscal para la Argentina hoy, para la cual no tiene sentido la aplicación de la teoría monetaria moderna. Usted bien dice, no es un déficit en abstracto. En el límite, a partir de lo que sucede ahora, no habrá déficit porque no habrá manera, modo de hacer el gasto. Terrible. También su definición, Moreno, de que el plan, que tanta falta hace, lo plantearon hoy usted y Chariú. El plan es la expresión del diálogo entre lo público y lo privado. Me parece muy importante y es así. Así debería ser un plan. Una instancia de diálogo entre los actores del ámbito público y del ámbito privado. Es un desastre no contar con un plan. Como así tampoco estaría bueno tener un plan que sea producto de la mirada unilateral e iluminada de un técnico o un político que están detrás del escritorio. Eso tampoco llegó a buen puerto y seguimos navegando a la deriva. Y como siempre en nuestros programas proponemos, usted, Moreno, propone declarar a la ganadería un sector de interés para garantizar la carne en la mesa de los argentinos y las argentinas y la exportación para el ingreso de divisas, entre otras cuestiones. Por su parte, Chariú hizo una propuesta concreta con relación a la cláusula de exclusividad de la ley de patentes. Él plantea reemplazar el derecho a la exclusividad para que todos los laboratorios puedan producir las vacunas, en este caso, pagando regalías al titular de la patente. Eso, plantea Chariú, ataca la raíz del problema, en este caso, las vacunas en tiempos de pandemia, un tema que nos preocupa mucho. Y en este contexto, y vinculado al tema, Bea tocó justamente, habló de la ley de abastecimiento, una herramienta legal netamente peronista, fue hecha durante el último gobierno de Perón, con la cual lamentablemente hoy no contamos en el gobierno. La compañera Pimpi Colombo, entre otras cuestiones, retomó nuestra propuesta del Ministerio de la Comunidad, importante esa propuesta, y a partir de lo que fue desarrollando en su columna, podemos vincular el Ministerio de la Comunidad, la necesidad de coordinar las políticas sociales en su conjunto, para, entre otras cuestiones, avanzar en la inclusión de quienes se enuncia que hay que incluir, pero en la práctica no sucede, en este caso las personas con discapacidad. Inclusión que hace a la esencia del peronismo, que hace a la esencia de nuestros principios y de nuestros valores. Y bueno, hoy es 4 de junio, ya Pimpi lo ha recordado en su columna. En 1943 se produjo el golpe del Grupo de Oficiales Unidos, que ubicó al entonces coronel Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Perón fue preso por el mismo gobierno que él había ayudado a formar.
El contexto, junto a la capacidad política, a la visión estratégica y a la articulación fundante con el movimiento obrero organizado del general, permitieron que otro 4 de junio, esta vez de 1946, Perón asumiera su primer gobierno después de haber arrasado en las elecciones del 24 de febrero de ese año. El general se convirtió así en el primer presidente de la nación que había surgido de elecciones libres y sin proscripciones desde 1937. Guiado por su idea de unidad nacional, dijo Perón, entre otras cuestiones en ese entonces: me siento el presidente de todos los argentinos, de mis amigos y de mis adversarios, de quienes me han acompañado y de quienes me han combatido. Viva entonces el primer gobierno peronista y vamos por más. Y así hemos llegado al cierre de nuestro programa. Les hacemos llegar un abrazo a quienes están transitando el virus del COVID, que se recuperen pronto. Como siempre, nuestro agradecimiento a todo el equipo de Radio Caput y un fuerte abrazo y especial abrazo a nuestro compañero productor Fernando Molgaray en el día de su cumpleaños. Hasta el próximo viernes, cuídense y al mismo tiempo cuiden a los demás. Buen fin de semana.